Buenas tardes, hola, ¿qué tal? Mis compañeras y yo les vamos a explicar el día de hoy sobre uno de los movimientos de la vanguardia, el fauvismo. Bien, empecemos. Durante el periodo en que surgió el fauvismo, aproximadamente entre 1904 y 1908, aunque su influencia se extendió unos años más, Europa, y en especial Francia, vivió una etapa de profundos cambios políticos, sociales y culturales. Estos acontecimientos crearon un contexto propicio para la aparición de movimientos de vanguardia como el fauvismo, en el que les vamos a explicar, que rompieron con las normas artísticas tradicionales. Bien. Con respecto a los acontecimientos políticos, primero se dio la estabilidad de la Tercera República Francesa. Bueno, pues no, Francia estaba gobernada por la Tercera República, que se dio entre 1870 a 1940, que fue un régimen parlamentario relativamente estable tras décadas de revolución y guerras. Pues esa estabilidad favoreció el florecimiento cultural y artístico en París. El segundo acontecimiento político se dio el caso de Dreyfus, que fue entre 1894 a 1906, que fue un escándalo político y social muy importante en Francia. Alfred Dreyfus, un oficial judío, fue falsamente acusado de traición. Este caso dividió a la sociedad francesa entre progresistas, que se encontraban los intelectuales, los artistas, y los conservadores, que aquí estaban los militares y los nacionalistas. Generando todo esto un clima de debate sobre la justicia, la libertad y el antisemitismo. El tercer acontecimiento político fue el imperialismo europeo. Bueno, pues no, Europa vivía un auge colonista. Francia, Reino Unido y otras potencias expandían sus imperios en África, en Asia, y eso despertó el interés por el arte primitivo, que siguió como el arte africano, pues, ¿no? Que esto influiría en artistas fauvistas como Matisse. Otro acontecimiento político que se dio fueron las tensiones prebélicas, aunque la Primera Guerra Mundial no estallaba, ¿no? Que lo hizo en 1914. Ya existían tensiones entre las grandes potencias europeas, entre Francia, Alemania, Rusia, Reino Unido, lo que generaba un ambiente de ansiedad, modernización acelerada y búsqueda de nuevas ideas. Bien, continuemos con los acontecimientos sociales. Uno de ellos fue el crecimiento urbano y el crecimiento de la clase media, pues la industrialización provocó la expansión de estas ciudades, especialmente París. Emergió una burguesía urbana culta con interés por el arte y la cultura. Ese público demandaba nuevas formas de expresión artística, más modernas y personales. El segundo acontecimiento social fue la transformación del estilo de vida, pues la vida urbana moderna, refiriéndome a los cafés, trenes, fotografía, espectáculos, modas, entre otros, cambió la forma de ver y representar el mundo. Los artistas comenzaron a buscar nuevas maneras de expresar las emociones y los colores, dejando de lado las representaciones realistas. Como acontecimiento número 3 está la educación artística accesible. Pues muchas academias de arte se abrieron a estudiantes de clase media. Artistas como Matisse, Seraing, se formaron en un entorno donde ya no era obligatorio seguir los cánones clásicos del arte académico. Bien, con respecto a los acontecimientos culturales, se dio el fin del academicismo. Bueno, aquí el arte académico, basado en el realismo, la historia, el ideal clásico, comenzaba a perder influencia. En su lugar surgieron los movimientos modernos que valoraban la subjetividad, el color y la forma. El fauvismo no fue una de estas rupturas, felizmente. Otro acontecimiento cultural que se dio es la influencia de movimientos anteriores, pues no. Aquí está el impresionismo, el postimpresionismo, el arte africano y oceánico. Está también la explosión de las vanguardias, que fue otro acontecimiento.
¿no? Aquí a inicios del siglo XX, Europa vivía una revolución cultural con el surgimiento de las vanguardias artísticas, como el fauvismo, el expresionismo y el cubismo, que buscaban romper con el pasado e inventar nuevas formas de ver el mundo. Otro acontecimiento cultural que se dio fueron las publicaciones, salones y críticas, pues exposiciones como el Salón de Otoño, que en 1905 fueron escenarios claves para mostrar obras innovadoras. También proliferaban las revistas y críticos y círculos intelectuales que promovían el arte moderno. Bien, hubieron influencias previas al surgimiento de estas, bueno, de las vanguardias, que fue el impresionismo, una de ellas. La primera fue el impresionismo, que se dio en 1870 a 1890. Fue una de las corrientes más importantes que abrió el camino hacia el arte moderno. Algunas de sus características fueron la representación de la luz y el color cambiante de la naturaleza, la pintura al aire libre, pinceladas sueltas y espontáneas y el interés a la vida cotidiana y urbana. Otra influencia está pues el post-impresionismo, que se dio en 1885 hasta 1905. No fue un movimiento unificado, sino fue una serie de estilos personales que surgieron después del impresionismo. También se dio el arte no occidental y el arte primitivo, que se dio en África, Oceanía y Asia, que fue a fines del siglo XIX, que Europa comenzaba a conocer el arte africano, oceánico y asiático gracias al colonialismo y a los museos etnográficos. Como influencia, pues inspiró a muchos artistas vanguardistas por su simplicidad formal, su fuerza simbólica y su carácter expresivo. Fue clave para Matisse, Picasso y otros artistas. Rompía con los ideales clásicos de belleza, proporción y realismo. Tenemos también el simbolismo, que fue a finales del siglo XIX, posteriormente al arte no occidental y arte primitivo, que algunas de sus características fue pues, ¿no? el interés por los sueños, lo espiritual, lo místico. Rechazó totalmente el realismo. Tenía uso de colores, formas, figuras para poder expresar las ideas abstractas. Está también el romanticismo tardío y la expresividad individual, que fueron movimientos literarios y artísticos que exaltaban la emoción, la individualidad y la libertad creativa. Pues como influencia, aquí prepararon el terreno para que los artistas modernos se rebelaran contra las reglas impuestas por las academias y buscaran estilos personales. Después está la fotografía. Bueno, la fotografía, que con el avance de la fotografía en el siglo XIX, los artistas ya no necesitaban copiar la realidad fielmente. Como influencia se liberó a la pintura de su función representativa, permitió que los artistas exploraran otras dimensiones como el color, la forma, emoción, imaginación, y fue un detonante para el nacimiento del arte abstracto. En el origen del fauvismo, nació en Francia en 1905 y su presentación más destacada ocurrió en el Salón de Otoño de París. Allí un grupo de jóvenes pintores presentó obras con colores vivos y formas audaces. El crítico Louis Bauches los llamó fauves, que es como fieras, por las fuerzas salvajes de sus colores, y de ahí viene el nombre del movimiento. El líder del fauvismo fue Henri Matisse, acompañado por artistas como André Derain y Maurice de Blagnac. Aunque fue un movimiento breve, duró hasta aproximadamente 1908. El fauvismo fue fundamental para el desarrollo del arte moderno y sentó las bases para otras vanguardias como el expresionismo y el cubismo. Propósitos principales del fauvismo. Punto número 1 es expresar emociones a través del color.
Es decir, los fauvistas querían transmitir sentimientos directamente utilizando el color de forma libre, sin atarse a la realidad. En el punto número 2 está romper con el realismo tradicional. Ellos rechazaban las técnicas clásicas de representación para enfocarse en una expresión más formal, personal y subjetiva. En el punto número 3 está buscar la libertad creativa. Ellos apostaban por la espontaneidad, la intuición y la libertad artística, alejándose de las normas académicas. En las innovaciones principales del fauvismo, el punto número 1 está el uso del color puro y no naturalista. Ellos aplicaban colores brillantes y contrastantes directamente del tubo, sin mezclar y muchas veces en tonos irreales. Por ejemplo, un cielo rojo o un rostro verde. En el punto número 2 está la simplificación de formas y figuras. No buscaban el detalle, sino representar lo esencial de las formas, muchas veces con trazos gruesos y contornos marcados. En la técnica rápida y espontánea, los pinceles eran sueltos, visibles y energéticas, dándole a la obra una sensación de dinamismo. El punto número 4 está el rechazo de la perspectiva tradicional, donde a menudo eliminaban la profundidad, aplanando las imágenes y creando composiciones más decorativas. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre las características del fauvismo. Como primer punto tenemos a los principios estéticos del fauvismo, que nos dice que su autonomía en el color no imita la realidad, sino de que trata más de expresar las emociones y sentimientos. Se usa con libertad y no tiene reglas académicas. Además, el fin del arte fautista es conmover al espectador, y sus cuadros reflejan la visión interna y subjetiva del artista. Tienen una ruptura con la tradición, ya que rechazan el arte clásico, el academicismo y la representación naturalista, valorando más lo intuitivo, lo espontáneo y lo personal. Igualmente destacan por sus siluetas sencillas, por los contornos definidos y por la carencia de profundidad, suprimiéndose lo superfluo para acentuar la forma. En su interés decorativo, las composiciones se conciben como superficies planas con patrones rítmicos. Segundo punto, tenemos las técnicas o lenguajes plásticos distintivos, que usan directamente el color del tubo sin mezclar ni sombrear, haciéndonos un contraste fuerte, complementarios, para crear tensión visual. Tienen pinceladas visibles y enérgicas, lo que hace que los trazos sean gruesos, sueltos y rápidos, evitando el difuminado o acabado detallista. Las figuras están delimitadas con líneas gruesas, aislando de los colores planos, recordando también a las vitrales o ilustraciones infantiles. Asimismo, demuestran ausencia de profundidad. Los planos parecen estar todos en la misma superficie, su perspectiva está reducida o alterada deliberadamente. Tienen formato y temáticas simples en los retratos, paisajes, escenas cotidianas, interiores. Pero lo más importante es cómo se representa, no qué se representa. Por último, se caracteriza por el uso de materiales tradicionales, pero con libertad de aplicación. Un ejemplo es el caso del uso de óleo sobre el lienzo. El valor ya está en el gesto, no en el acabado técnico. Gracias. Buen día, profesora. Mi nombre es Carla Pérez Aroní y voy a tratar sobre los artistas más representativos del fauvismo. En primer lugar tenemos Henri Matisse, que fue un pintor francés. Él fue el máximo representante del fauvismo y una de las figuras más influyentes del arte moderno en el siglo XX.
y nació en 1869 y falleció en 1954. Inicialmente estudió la carrera de Derecho, pero luego de 2 años que tuvo la enfermedad del apendicitis se dio cuenta que su verdadera vocación era el arte, por lo que llegó a abandonar estos estudios de Derecho para poder dedicarse plenamente a la pintura. Pero esta decisión hizo decepcionar a su padre, ya que no quería que se dedicara a esto. Pero siguiendo su verdadera vocación se fue a París a estudiar en la Academia Julian y en la École des Beaux-Arts bajo la tutela de Gustave Moreau. Aunque empezó con un estilo totalmente tradicional, su manera de pintar cambió al conocer las obras de artistas como Van Gogh, Paul Gauguin y Paul Cézanne, quienes lo inspiraron a usar el color de una manera más libre y expresiva. Además que también se vio influenciado por el arte africano y oriental. En sus obras, Matisse no buscaba copiar la realidad, sino poder transmitir emociones a través de colores intensos y formas simples. Es por ello que su estilo es alegre, armonioso y lleno de vida. Y Matisse, al ser el máximo representante del fauvismo, fue un artista innovador, ya que ayudó a abrir nuevas formas de hacer arte moderno. Entre las obras más destacadas de Henri Matisse tenemos La habitación roja de 1908 con medidas de 180 por 221 centímetros en el Museo de Hermitage, San Petersburgo, Rusia. También tenemos a La mujer con sombrero de 1905 con medidas de 81 por 61 centímetros y se encuentra en el Museo de Arte Moderno en San Francisco, Estados Unidos. Y La alegría de vivir de 1906 que se encuentra en la Fundación Barners en Filadelfia, Estados Unidos. André Derain fue un pintor francés y cofundador del fauvismo. Desde joven mostró un interés por el arte y es por ello que estudió en varias academias, como la Academia Camilo y la Academia Julian, en donde logró encontrarse con Henri Matisse, lo cual fue muy importante para el desarrollo del fauvismo, ya que juntos lograron viajar a muchos lugares importantes. El estilo de André se caracterizaba por el uso de colores vivos, fuertes y sin mezclar, ya que utilizaba pinturas directamente del tubo, además que no buscaba representar la realidad tal como es, sino poder transmitir emociones. Además que uno de sus principales aportes al fauvismo fue su capacidad de poder transformar los paisajes comunes en explosiones de colores. Tal ejemplo es su obra más conocida como El puente de Charing Cross. Además que André ayudó a popularizar el fauvismo con sus exposiciones en París a principios del siglo XX, aunque luego decidió cambiar de estilo hacia una pintura más clásica. Podemos decir que su etapa fauvista fue muy fundamental para el desarrollo del arte moderno. Entre las obras destacadas de André Derain tenemos a Las montañas en Collioure de 1905 con medidas de 81 por 100 centímetros. Se encuentra en la Galería Nacional de Arte en Washington, D.C., Estados Unidos. También tenemos el retrato de Matisse de 1905 con medidas de 46 por 34 centímetros y se encuentra en Tate Gallery en Londres, Reino Unido. Y el puente de Charing Cross de 1906 con medidas de 81 por 100 centímetros que se encuentra en el Museo de Arte Moderno en Nueva York, Estados Unidos. Otro artista representativo es Maurice Dublamont, quien nació en París. Inicialmente se dedicó a otras actividades como el ciclismo, fue actor y violinista antes de centrarse en la pintura. A diferencia de otros artistas, él no tuvo una preparación académica formal en arte, todo lo aprendió de manera autodidacta, pero desde joven tenía un interés por la pintura, la música y la literatura, y es por ello que lo aprendió observando y practicando. Se inspiró de otros artistas como Van Gogh y al igual que los demás fauvistas, no representaba los paisajes o retratos como realmente eran, sino con colores llamativos y fuertes que transmitían sus emociones. También fue muy cercano a André Derain, con quien compartía ideas artísticas y muchas exposiciones. Una de ellas fue en 1905, en donde formó parte del grupo de fauvistas que expusieron en el Salón de Otoño junto a André Derain y Henri Matisse.
Podemos decir que Maurice fue un artista rebelde cuyo estilo y método rompieron las normas artísticas en ese momento y dejaron una huella importante en el arte del fauvismo y moderno. Entre las obras más destacadas de Maurice Dublamont tenemos Al estanque de Ursins, cerca de Chaville, de 1905, con medidas de 54 por 65 centímetros, y se encuentra en una colección privada de un museo en París. También tenemos el retrato de Rain de 1905 con medidas de 33 por 41 centímetros y se encuentra en el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York, Estados Unidos. Y el río Sena en Chateau de 1906 con medidas de 81.6 por 100 centímetros que se encuentra en el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York, Estados Unidos. Raoul Dufy fue un pintor y diseñador francés que estuvo relacionado con el fauvismo. Al principio su estilo era más parecido al impresionismo, pero después de conocer las obras de Henri Matisse, cambió completamente su forma de pintar. Se unió al movimiento fauvista y comenzó a usar colores brillantes y alegres. Además que se destacó por pintar escenas felices como playas, fiestas, conciertos y paisajes con mucha luz. Además que sus obras transmitían alegría y movimiento y no solo buscaban mostrar la realidad exacta, sino una sensación de bienestar y belleza. Aunque con el tiempo se fue alejando del fauvismo, sus primeros trabajos ayudaron a reforzar la idea de que el color podía ser usado de forma libre para poder expresar emociones y sentimientos. Y también llegó a trabajar en diseño textil y decoración, llevando el arte a otras áreas. Entre las obras más destacadas de Raoul Dufy encontramos El yate empavesado de 1905 con medidas de 69 por 81 centímetros. Se encuentra en el Museo Cantini en Francia. Otra obra es 14 de julio de 1906 con medidas de 54 por 37 centímetros y la obra se encuentra en Galería Nacional de Arte de Washington, D.C. en Estados Unidos. Y la obra La playa de Le Havre de 1906 con medidas de 65 por 81 centímetros se encuentra en el Museo de Arte Moderno de André Malraux en Francia. Voy a hablar sobre la obra titulada Catedral de San Pablo desde Támesis por el autor André Derain en el año 1906. Su técnica fue óleo sobre lienzo, sus dimensiones fueron 40 centímetros por 25 y su movimiento fue fauvismo. Nivel pre-iconográfico. Al observar esta obra, lo primero que notó es un paisaje urbano, representado con una paleta de colores muy vivos. En el primer plano se encuentra el río Támesis y al fondo claramente se puede distinguir la Catedral de San Pablo, uno de los iconos arquitectónicos más importantes de Londres. Las pinceladas son anchas y visibles, muy expresivas, y el color no intenta reflejar la realidad tal y como es. Por ejemplo, el cielo aparece en tonos naranjas y el agua en azules, verdes y lilas, y los reflejos están pintados de maneras casi abstractas. Las formas están simplificadas, no hay detalles precisos y las proporciones están algo distorsionadas. Es decir, no es una imagen realista, sino más bien una emocional y espontánea. La luz en la obra no sigue una lógica natural, parece estar creada a partir del color y no de la sombra. Nivel iconográfico. Desde el punto de vista iconográfico, esta obra es una obra de la vista a la ciudad de Londres, algo que ya habían trabajado artistas como Monet o Tournet. La presencia de la Catedral de San Pablo no es casual. Este edificio representa la espiritualidad y la historia inglesa, y aquí está pintado como una silueta monumental que corona la ciudad. Sin embargo, lo más interesante es cómo Derain no pinta lo que ve, sino lo que siente. Los colores son realistas y eso hace pensar que está interpretando la ciudad desde una perspectiva emocional. Por ejemplo, el río es
no es solo un cuerpo de agua, también puede representar el flujo constante de la vida urbana, la transformación y el movimiento. Nivel iconológico. Esta obra refleja claramente los ideales del fauvismo: libertad artística, subjetividad y emoción, por encima de la representación fiel de la realidad. Seque Derain pintó esta obra durante su estancia en Londres en 1906, influenciado por su amigo Henry y por la pintura de Monet, pero llevando la experimentación mucho más lejos. Aquí ya no se trata de captar la luz como hacían los impresionistas, sino de usar el color como lenguaje propio. Esta obra representa una visión moderna de la ciudad, donde la industria y lo espiritual se combinan en una atmósfera intensa y subjetiva. Además, en el contexto histórico de la época, con tensiones políticas y sociales previas a la Primera Guerra Mundial, esta explosión de colores también puede interpretarse como una forma de resistencia artística frente a un mundo cada vez más incierto.